Hoy me dedico a la actuación, pero de doblaje. ¡Qué elegancia la de Francia! He querido ser peluquero. Si no existiera la música, yo no existiría. Este año decidí de plano dejar de ser un acumulador compulsivo. La gente normalmente a los 70 años ya no cambia. Lo que no me interesa es ser un viejo tradicional, con posturas viejas, con el cerebro entelarañado. Y entonces me estoy dejando de construir. Vivía en la vecindad como la del Chavo del Ocho, güey. Vi por primera vez cine. ¿Recuerdas la sensación? Sí, claro. Era de golpes así en el pecho y de emoción. Mi mamá me enseñó a leer cuando tenía 3 años de edad. De las cosas que dice Homero son de por mi tu familia. Voy a pagar la pinta, sentar en su verde limón. Las cosas que valen la pena no se hacen en un solo día. ¿Y estás consciente de cuántas almas has movido que no, ahora se dedican al doblaje? Eso es lo que da miedo. Quiero ser actor. No, fue una discusión horrible, amarga, espantosa. Ya viste, quieres que yo me muera antes que tú. No, ya no sabía ni dónde meterme. Qué fuerte. Porque cada cosa que decía era usada en mi contra. Bienvenidos a Manos a la Vida. Mi nombre es Edgar Cañas y me dedico a crear experiencias creativas y artísticas. Y este es el podcast donde invito gente a platicar conmigo que ama verdaderamente lo que hace. Al invitado de hoy lo conocí hace 24 años. Él interpretaba al maravilloso señor Paz y yo a Torombolo en Archie el musical. A pesar de que fue una corta temporada, su profesionalismo, su talento y su amor por el arte permanecieron conmigo durante todos estos años. Pasaron 23 años para volvernos a encontrar en un teatro, pero esta vez él como espectador y yo como autor de la obra. Sentí como si el tiempo se hubiera parado, porque aquella experiencia que habíamos vivido guardó el cariño que nos teníamos. Su carrera es de las más admirables de este país. Su voz y su persona lo conocen en toda América Latina. Un hombre que se reinventa todos los días, que no teme ser el mismo y que los aplausos, los reconocimientos y los homenajes le han quedado cortos. Él es Humberto Vélez. Mi queridísimo Edgar, ¿no? ¿Qué tanta cosa dijiste? No, voy a buscar ese güey al que presentaste porque... Oye, pero de todo lo que dijiste, lo que me sorprende es que ya pasaron 23 años, güey. 23 años, iban naciendo... Humberto, tu hijo. Sí, iban naciendo. Él nació el día del estreno de esa obra. Precisamente me hablaron por teléfono. Yo fui, porque él estaba programado el estreno por el nacimiento por cesárea el domingo. Pero él se adelantó, ya no hubo cesárea y nació el sábado. Le dio la gana salirse antes y entonces me hablaron por teléfono. Oye, ¿qué están haciendo tu hijo ahorita? Y yo dije, bueno, yo estoy en el estreno acá, ¿no? Y no pude ir, me anunciaron en la segunda llamada que estaban haciendo. Entonces sí, es cierto, tienes razón. Nació en ese momento. ¡Qué barbaridad! Sí. Y yo me integré un poquito después porque estaba haciendo el personaje Israel Estrada. Ah, sí es cierto, claro. Y yo me integré un poquito después. Estaba Alan Estrada, estaba Garda Santini, esta muchacha Santini, Garda Santini, Saitel Santini. Y Saitel, exactamente, sí. Un elencazo, el aguacate. El aguacate era Archie. Él era Archie, está igualito. Sí, igual. Ese no se caracterizaba, está igualito Archie. Oye, pues muchísimas gracias por estar aquí, Humberto. De verdad es que lo aprecio muchísimo. Pues fue un bonito reencuentro y fue una bonita temporada aquella, aunque corta, pero fue muy bonita. Y gracias por invitarme, yo estoy feliz. Gracias. Me encantó aquí. Gracias, esta es tu casa. Muchas gracias. Siempre, para empezar este podcast, Manos a la Vida, siempre me imagino que estamos en una fila de las tortillas. Yo no te conozco. Te toco el hombro y te pregunto, disculpa, ¿a qué te dedicas? Bueno, yo soy actor. En general, me gusta mucho decir actor. Sí. Porque he hecho todo, he hecho teatro, cine, televisión, hasta fui payaso de circo y fui payaso de fiestas infantiles también. Órale. En fin, he hecho muchas de las especializaciones de la actuación, porque tengo 71 años, no por otra cosa, ya he hecho tengo tantos años que pues he tenido que hacer muchas cosas, ¿no? Entonces yo digo que soy actor.
Hoy me dedico a la actuación, pero de doblaje, casi exclusivamente. Aunque de cuando en cuando, por ejemplo, este año ya llevo 2 películas hechas, ¿no? Órale. Claro, no ningún estelar ni nada. En donde me fue muy bien fue en doblaje. Okay. Pero en el cine, bueno, con este físico, ¿a quién se le ocurre? No, no digas eso. Claro que todos tenemos la oportunidad. Bueno, si no, imagínate, yo todo flaco. Ay, para también. todos es lo que me sorprendió. Lo que pasó fue que mi hija, Alicia, que también es de doblaje, Alicia Lichis Vélez, se maneja con una representante de cine y de telenovelas y eso, ¿no? Entonces mandan los castings estos y tienen que tener una réplica a fuerza. Claro. Entonces la réplica se sale de las cámaras y el que está haciendo la prueba hacia la cámara, pero necesita estar escuchando una réplica de alguien, ¿no? Entonces me decía, ayúdame con la réplica. Y yo, pues, por supuesto, como no, si es mi hija, ¿no? Claro. Entonces una vez le dijeron, ¿quién es el que te hace las réplicas? Pues es mi papá. ¿No le gustaría hacer castings también? ¡Qué chido! Y entonces ya te representa también. También, sí, ya me representa. Pues, buenísimo. me ha llevado a algunas películas y comerciales y eso. Y bueno, yo encantado, pues, soy actor de origen, ¿no? Aunque la comodidad, hasta cierto punto, comodidad del doblaje, pues me ha hecho quedarme ahí, ¿no? Digo, hasta cierto punto porque se gana dinero constantemente, aunque no se gana bien. Entonces sí tienes que hacer muchas cosas más, ¿no? Pero bueno, eso es lo que soy. La respuesta de la señora de las tortillas es esa en concreto. Yo soy la señora de las tortillas. Soy la señora de las tortillas y yo soy la mucama a la que mandaron por las tortillas. Exactamente. Fíjate que, perdón, yo iba por las tortillas cuando era niño. Qué chido. Todos los días me mandaba mi mamá, costaba 1.20 el kilo de tortillas, me mandaba por el kilo de tortillas a la tortillería que estaba a 1.5 cuadras de mi casa y me formaba así. Y de repente me preguntó, ¿es de un niño qué o algo? No, apúrate porque ya estás muy distraído. No había celulares. Claro. El celular estaba en la mente. Entonces ibas a gente tenía que platicar en la fila de las tortillas. Platicar, exactamente. La gente tenía que relacionarse entre ellos para no aburrirse por el tiempo tan largo que pasabas ahí. No me había fijado que con esa pregunta estoy delatando mi edad. Justamente, porque ahora por la eso fila ya de la tortillas... dije. Yo dije, no tengo 71 años. Y en Tehuacán, Puebla, las tortillas en ese tiempo se hacían muy sabrosas. Entonces me gustaba mucho ir por el olor del nixtamal, de la masa ahí mismo que estaban batiendo. Con una maquinota, claro. Me acuerdo de la marca de la máquina era Celorio. Se llama Tortilladoras Celorio. Era la marca de la máquina. Wow. Y entonces llegaba así, daba vuelta y vuelta y vuelta. Y la cosa era de un olor tan delicioso que decías, tárdense. Pero aparte llegabas y la máquina, a la hora de hacer redondas las tortillas, dejaba los lados de la masa. Claro. Y entonces yo con la mirada le decía al señor, regáleme y me regalaba un cachito de masa y a tragársela ahí mismo, toda cruda la masa, porque sabía como olía. Oye, ¿y la tortillita con sal? Sí, no, con sal y sin sal, era delicioso. Sí, un taquito, ¿verdad? Y justo ahí vamos a empezar a desbloquear recuerdos, ¿eh? Okay. Porque la siguiente pregunta es, ¿eso es a lo que te dedicas? ¿Alguna vez te has dedicado a algo que no tenga nada que ver con la actuación? Sí, fui alguna vez mesero. Muy poco tiempo, porque es dificilísimo ser mesero. Y para mí resultó imposible, ¿no? Necesitas una habilidad física impresionante, porque andar cargando las charolas llenas de cosas con la mano en esta posición, tienes que practicarlo mucho y tener una fuerza física en los dedos, verdaderamente de atleta, ¿no? Y andar caminando así todo el día con eso es una profesión aparte, ¿no? Pero el aguante real que tienes que tener es con los clientes, que todos los clientes, bueno, no todos, pero muchos clientes son groseros, nunca saben lo que quieren, te tienen esperando ahí, o sea, es un lío horrible, ¿no? Y luego entrar a la cocina a pedirlo, ¿no? Te exigen como si los clientes supieran lo que querían. Y entonces el pobre mesero va de un lado a otro como entre la espada y la pared, ¿ves? Tratando de satisfacer a todo el mundo, ¿no? Por eso luego ves meseros totalmente absortos, viendo al universo, porque si pelan algo de lo que está pasando ahí, se tienen
que volver locos necesariamente, ¿no? Entonces yo no aguanté ese tipo de vida porque es muy, muy, muy exigente. Uno cuando llega a un restaurante ve a un mesero y parece que es un robot para mí, ¿no? O sea, ¿por qué no lo trae ahora mismo? Bueno, porque tiene 7 mesas más de tipos como tú que tienen prisa, ¿no? Todos. Y todos no somos empáticos con los meseros. No somos empáticos con nadie, ni con los meseros ni con nadie. Pero los meseros están especialmente borrados de la faz de la tierra, ¿no? O sea, para mí que la comida tiene que estar ya ahí, ¿no? Cuando yo llegué, pues en Guadalajara hay un restaurante en el que es así, pero bueno, de eso luego platicamos. Buenísimo, el de las carnes, ¿no? Exactamente, las carnes Garibaldi. Chulada. Las carnes Garibaldi. Saludos, carnes Garibaldi. Sí, esto no está pagado. No. Pero si quieren... podemos patrocinar eso. Bueno, no, ustedes pueden patrocinar. Llegas tú a las carnes y desde lejos le dices una grande o chica. Y ya cuando llegas ahí ya está. Sí, pero aparte pasan en friega todos. Que sirven en menos de 20 segundos. Ahora, ¿hay algo de lo que te gustaría dedicarte que nunca hayas hecho que no tenga que ver con la actuación? Muchas cosas, muchísimas cosas. Mira, de entrada he querido ser peluquero. Y cuando era niño, yo le cortaba el pelo a mis hermanos y cuando fui creciendo, le fui cortando el pelo a mis pobres y paupérrimos compañeros de la escuela. Vivía en pensiones de estudiantes y les cortaba el cabello a ellos. Sí. Siempre, desde chiquito compré mi equipo y hoy día lo sigo teniendo. Durante muchos años le corté el pelo a mis amigos, a mi padre, mi madre no se dejaba, mis hijos menos. ¿No se han dejado? No se han dejado. Pero me gusta mucho la peluquería, ¿no? Órale. Entonces me hubiera muchísimo gustado dedicarme a la peluquería. Y muchas cosas más, por ejemplo, al dibujo. Yo soy, no dibujo nada mal, aunque no dibujo profesional, porque no me dedico a eso. Claro. Pero en cuanto me empiezo a dedicar, empiezo a agarrar práctica y dibujo muy bien. Muchísimo me gustaría también dedicarme al dibujo por completo, ¿no? Pero a lo que más en la vida me gustaría dedicarme sería a tener una cafetería. No sé si tú conociste una que se llamaba Margolín, que era una librería, cafetería, o el Ágora, o no conociste nada de eso. No. Entonces sí eres joven, güey. Entonces, sí, bueno, es que depende quién diga qué es la juventud. Pues eso. Tengo 46 años. Pues sí eres joven. Pues entre 46 y 71, pues sí. Hay un buen rango, ¿no? Sí. Podría ser mi papá, sin bronca. Sin bronca alguna, claro. Nomás mis hijos los tuve tan tarde que por eso no son de tu edad, pero deberían ser de tu edad. Es como mi hijo. Mi hijo tiene 5 años. Mira, está chiquito. Entonces sí, ya lo tuve grande. Se le cayó el fondo. No, ahí déjalo. No se le salió el agua. No pasa nada. Pum, en la panza. Lo que me gustaría sería dedicarme a una librería. Ya no existen los discos, pero de alguna forma vender música, no sé si en línea o asesoramiento. Mira, las librerías esas que te digo eran librerías que eran cafeterías y restaurantes al mismo tiempo, donde vendían discos de los grandototes. Sí. Y tú llegabas a comprar discos y te quedabas a comer o a cenar ahí, porque el ambiente pues era muy bonito. Pero cuando tú llegabas, veías un disco, inmediatamente tenías una persona atendiéndote que sabía todo de ese autor. Mire, Sostakovich nació y te decía, esto es la sinfonía número tantos de cuál. Bueno, ¿cuál me recuerda? Y acababas platicando al tú por tú con el que atendía, claro, porque era igual que tú, sabía un montón de música, ¿no? Sí, claro. Luego llegabas y le decías, este no me gustó, bueno, entonces llévese este. Empezaba a conocerte tus gustos esa persona, y entonces te volvías cliente nomás por cómo te trataba el sujeto, ¿me entiendes? Bueno, todos los que atendían ahí, ¿no? Porque aparte a ti te fascina la música, o sea... No puedo vivir si no existe la música. Si no existiera la música, yo no existiría. De plano me deprime cuando no hay música. Entonces, he comprado discos de todo. Hoy ya no se compra, hoy está en las plataformas, lo cual me ahorra mucho dinero. Pero sí hay lugares que puedes comprar todavía, lugares vintage. Sí puedes comprar, pero ya dejé de coleccionar cosas porque cuando había esos discos yo compré demasiados, o sea, ocupaban todo el cuarto entero, ¿no? Y tuve que salirme yo y dejar eso para los discos y irme a otra recámara y luego transportarse cuando te cambias con discos de ese tamaño. Luego cambiaron a los discos chiquitos, a los que le llamaban compact disc, de una forma muy rara, pudiéndoles decirle compactos, decíamos compact disc. Y esos compact disc eran chiquitos pero pesadísimos, porque la carcasa era de plástico muy pesado. Y entonces, de todos modos, cargar eso de casa a casa o de lugar a lugar
Conservo todavía una enorme cantidad de discos de unos y de otros, pero ya no los que tenía al principio, porque aparte mi casa empezó a aparecer la casa de un acumulador compulsivo, de esos que se ven en la televisión, ¿no? Donde ya tienes que pasar encima de las cosas, ya no cabes tú, Órale. se empieza a hacer mugre por todos lados, ya no puedes barrer debajo de todas las cosas, en fin, ¿no? Entonces este año decidí de plano dejar de ser un acumulador compulsivo. Apenas. Apenas. Sí, esto es muy reciente, porque durante muchos años acumulé muchas cosas. Y según yo decía, no, pero yo las uso todas las cosas. Ahora que me estoy tirando todo, me estoy dando cuenta que tenía años que no veía las cosas que había comprado. Y por supuesto no me acordaba que las tenía ahí, ¿no? Había cosas que ni siquiera sabía cuándo las había obtenido ni para qué. Capaz que era de gente que las había olvidado ahí. O sí las compré, o vete tú a saber, ¿no? Wow. Entonces decidí dejar de acumular y por supuesto los discos pues se tuvieron que marchar. Yo lloro cuando estuve. Pero bueno, existen las plataformas que no es lo mismo, porque las plataformas como Spotify y esas reducen la calidad del audio para tener el almacenamiento suficiente, ¿no? Pero pues yo ya no puedo ir, uso aparatos de sordera. Bueno, pues te pones el aparato y ya con eso. Los tengo puestos todo el tiempo. Pero entonces no es igual, la calidad de sonido con esto ya no es lo mismo que cuando era chavo. Entonces digo, bueno, entonces no importa. Aunque Spotify no tenga la calidad entera de los discos, sino MP3, una calidad muy reducida, pues no importa. De todos modos, la calidad entera ya no la reconozco. Claro. Entonces dije, bueno, adiós los discos, por nostalgia me quedé con unos cuantos, y es decir, una mendiga pared entera. Oye, ¿y qué te hizo? O sea, entiendo que te hizo tirar todo eso porque pues tú sentías que ya eras acumulador, pero a ver, esto fue hace un año, tenías 70 años. Sí. La gente normalmente a los 70 años ya no cambia y dice, no, ya... No, eso habla muy bien de ti. Yo tengo que estar cambiando constantemente. El estancamiento a mí nunca me ha gustado. Y yo estaba estancándome ya y me di cuenta precisamente por la acumulación, ¿no? Ahora, ¿por qué no puedo estancarme? Porque mis hijos son muy chicos. O sea, yo le llevo a mis hijos demasiados años. Si yo tengo 71, mi hija tiene 26. Entonces es demasiada la diferencia, ¿no? Yo tenía 44 cuando ella nació. Es exagerado, ¿no? Llevarle 44 años a tu hija no se vale, ¿no? Y digo, no se vale porque la distancia, no solamente en años, sino en mentalidades, ¿no? O sea, cosa que me pasó con mi padre, a pesar de que él era jovencísimo, la diferencia en años con él no era tanta, pero la diferencia mental fue gigantesca, ¿no? Claro. Entonces, lo sufrí tanto a mi padre por esa cosa, porque él era tan aferrado a las ideas antiguas, que cuando tuve a mis hijos dije, no puedo repetir ese esquema, no le puedo hacer la vida tan imposible a mis hijos como me la hicieron a mí, ¿no? Entonces siempre traté de ser lo más abierto posible, pero cuando empezaron a crecer me di cuenta que no estaba haciendo gran cosa, no estaba logrando mucho, y lo veía por sus actitudes conmigo, ¿no? De, ay, viejito, ¿no? Entonces hablé con ellos, de plano, y les dije, oigan, a ver... Y me dijo, ya te voy a deconstruir. Y ahí aprendí el primer término nuevo, ¿no? Y entonces me estoy dejando de construir. Ella me dice cosas, yo las escucho, me dañan un montón porque siempre son cosas que yo pensaba que eran la verdad, la ¿Cómo vida. qué, por ejemplo? Por ejemplo, tu show. Yo tengo un show. De eso vivo, en verdad. Soy actor de doblaje, pero vivo de hacer un show. Tú me preguntaste qué soy actor, sí. Pero me dedico al doblaje, pero no vivo del doblaje. Vivo de hacer un show en Sudamérica, en todo el país. Ahí es donde saco el dinero que me da de comer. Ese show, cuando mi hija nació y cuando empezó a crecer, era a la antigua. Homofóbico, racista, clasista, pues así eran los shows. Y uno no se daba cuenta. No, al contrario, era lo más gracioso, burlarse de las mamás, de los soldados, de los sacerdotes, de los homosexuales, de los pobres, de los ricos, o sea, burlarse de la gente. Entonces a mi hija cuando fue a ver el show le sacó la cerilla por los oídos y dijo, no, ¿qué estás haciendo? Y yo, ¿qué te pasa? Pues un show a la gente le gustaba. Pues sí, pero a la gente viejita, pero no, al rato te van a sacar a patadas de ahí. Entonces le dije, a ver, vamos, siéntate porque vamos a comer, porque no sé qué me estás diciendo, ¿no? Entonces me empezó a hacer una lista de cosas que en mi show estaban mal.
Y yo con todo el dolor de mi corazón dije, tiene razón, para principal mi hija no es una bestia, es una muchacha una mujer Sí. muy inteligente, ¿no? Con mucha instrucción también, Claro. y del cerebro privilegiado, y el niño, el muchacho también, ¿no? Entonces me decían los dos las cosas y yo con todo el dolor de mi corazón empecé a modificarlas. Modifiqué mi show y entonces vi que el cambio de mi show empezó a gustar a la gente más joven, que es precisamente mi público, porque lo que yo hago va derechito a los jóvenes y yo estaba ya empodrentuleado allí, gustándole nada más a los viejitos y los muchachos decían, bueno, muchos ni me entendían los chistes, ¿no? Oye, pasó como que tus personajes no envejecieron, porque Es que ese es el problema. Homero Simpson no envejeció físicamente. Ese es el problema, que se quedaron jóvenes y entonces sigue siendo un programa dedicado a la juventud. Pero, sorpresa, ya no es la juventud de cuando yo era joven, es otra juventud, es esta juventud. Esta juventud no tiene nada que ver, vaya, ni contigo. Conmigo menos. O sea, todas las cosas que me enseñaron mis papás son delitos. Entonces yo podría estar en la cárcel fácil si sigo las indicaciones de mis papás, ¿no? Entonces, mejor sigo las de mis hijos porque esos están más empapados de lo que hay que hacer y sin temor a que te lleven a la cárcel, ¿no? Entonces, Wow. ellos se encargan de construirme, entonces necesito permanecer con la mente abierta porque mi trabajo me exige esta relación con los jóvenes, ¿no? Claro. Y bueno, eso no quiere decir que, por ejemplo, como la manera en que me he visto, que no es la manera tradicional en la que se viste un hombre de 71 años, la manera en que pienso, en que actúo, en que defiendo las causas de hoy, el feminismo, una de ellas, la homosexualidad, otra, ¿no? El racismo, o sea, el antirracismo lo defiendo, ¿no? Todo lo que defiendo ahora no lo defiendo como pose, sino desde una verdad. Porque, pues, o sea, ellos me enseñaron que esa es una verdad. Y si me he visto así, no es para sentirme joven, porque no puedo sentir joven. Me costó un trabajo horrible subir las escaleras. ¿Cómo rayos me voy a sentir joven? Tengo que usar aparatos del oído porque no oigo, tengo que usar lentes porque no veo. Tuve que dejar de manejar. No puede ser tan idiota para decir, no, yo soy joven de corazón. Tu corazón también está mal. Tienes que tomar pastillas a diario para la hipertensión, ¿no? Entonces, no soy joven, no quiero ser joven, no me interesa volver a ser joven. Lo que no me interesa es ser un viejo tradicional, o sea, un viejo con posturas viejas, un viejo con el cerebro entelarañado. El cuerpo se tiene que entelarañar a fuerza porque así es la cosa, así es la vida y un día pronto, más pronto hoy que ayer, me voy a morir, pues se va a morir mi cuerpo. Ok, ya está, aceptado, no de muy buena gana, pero aceptado. Pero el cerebro no puede morirse así entelarañado. Primero que nada por mí mismo, porque se sentía muy raro vivir así, estar insertado en una sociedad en la que no encajabas, ¿no? Porque yo no encajaba con la juventud que me pedía autógrafos y veía un viejito, pues, malhumorado, lascivo, estúpido, pues, ¿no? O sea, que decías, no, ¿por qué me mira así? Pues, ¿cuál es el problema, no? O sea, Claro. ¿cómo así no es? Entonces mi hija me decía, espérate, es que... Entonces me quita eso, me deconstruye. Entonces hoy mira, me creerás tú que estoy en la mesa de los autógrafos en los eventos y se acercan niñas de 4 o 5 años y me regalan una pulserita porque sienten ya una relación totalmente distinta con una persona, no con un viejito o con un jovencito, sino con una persona que ya no tiene podredumbre en la cabeza, ¿no? Una de las manifestaciones físicas de esa podredumbre era mi casa y la acumulación de cosas viejas, Claro. ¿no? Esa una manifestación. Entonces, pero a mí me pasó al revés. Primero saqué las cosas feas de mi cabeza y entonces me di cuenta de cómo estaba atascado de cosas feas también afuera, ¿no? Entonces, me está costando mucho trabajo sacar todas las de la cabeza y las de afuera. No te digo, ya soy un hombre deconstruido. No, soy una porquería. No, cuesta muchos años. A Toda mí me la ha costado. vida, capaz que Sí. me muero sin cambiar, ¿no? O sea, pero muchas cosas sí me han dado este enorme placer de que las generaciones venideras
Inclusive te digo, niñas de 3 o 4 años vayan y me regalen pulseritas porque les caigo bien, porque ni modo que entiendan los Simpsons, ¿no? O sea, ni sí. Los entienden ni lo han visto, pero me ven interactuando con los demás, les caigo bien y jalan el saco y mira, te regalo una pulserita y me la pongo y no me queda, pero mientras está allí me la dejo ahí para que, aunque me apriete y ya que se va me la arranco, ¿no? Pero no las tiro a la basura, las guardo y tengo una de pulseritas, pero no solo las niñas, también llegan los niños, los jóvenes, los adultos, los viejitos. Llega mucha gente porque percibe esta forma nueva de ver las cosas, ¿no? Que no es ya con podredumbre en la cabeza, sino con esta forma fresca que tienen la gente de hoy, ¿no? Que ya se está quitando un montón de telarañas de la cabeza. Y te quiero felicitar porque sin querer me respondiste la pregunta que te iba a hacer y que siempre hago. ¿Quién es Humberto Vélez? Y lo acabas de responder. O sea, una persona en construcción. Sí. En construcción, sí. que todo el mundo, todo el tiempo quiere estar. Todo el tiempo tengo que estar. Porque aparte tu trabajo también te lo exige. Pues sí, porque el programa yo lo dirijo, yo lo actúo al protagonista. Dirijo el doblaje de la serie y adapto los guiones al español. Uh-huh. Entonces eso me exige estar todo el tiempo actualizado. No puedo estar con ideología vieja porque entonces no entendería el programa, ¿no? Claro. Incluso lo llego yo a entender más que el mismo público, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Si estuviera igual que antes, yo ya hubiera renunciado a ese programa porque no entendería nada. Claro. Pero como estoy en constante construcción diaria, cambio diario, veo que ellos mismos están cambia, aunque tienen la misma edad, ya no son los mismos que antes, es otro programa. Es otro programa. Es otro programa. Oye, y para entender de dónde viene todo eso, platícame, ¿a qué jugabas cuando eras niño? Pues era muy bonito porque éramos muy pobres, muy, muy pobres. Aunque mis padres nunca me hicieron sentir que la pobreza era mala, uh-huh. Ni tampoco buena. O sea, ni la romantizaron ni la satanizaron. Simplemente así era como uh-huh. Vivíamos. Por supuesto sabíamos que éramos pobres porque veíamos a los ricos, ¿no? O sea, de repente nos subían a autos y decía, ¿y esto qué es, no? O íbamos a las oficinas de los médicos a que nos curaran y veíamos la forma tan distinta en que se comportaban, cómo se veían, cómo se vestían, cómo hablaban los ricos o los de clase media. Entonces, francamente, nos dábamos cuenta. Digo, cuando ves al hijo del médico que sus zapatos no tienen hoyos en las suelas, pues algo te estás imaginando, sí, claro. que no hay la misma cosa, que no es igual, ¿no? Y se lo preguntas a tu madre, mamá, porque yo tengo hoyos en las suelas. Mi hijito, siéntate aquí, te voy a explicar. Y me explicó el dinero desde que éramos chicos, pero sin dolor, sin broncas, ¿no? Después ella se hizo muchas bolas con eso, pero fue después ya cuando yo era joven, ella se empezó a hacer muchas bolas con la pobreza. Pero a mí ya no me hizo el efecto porque yo ya tenía mis propias ideas, ¿no? Entonces ella sufrió mucho después por la pobreza, pero yo ya era joven, ya tenía más estructura. Total que vivíamos en una choza construida a mano por mi abuelo, el papá de ella, don Francisco Antelmo Montiel Gómez, que como no podían pagar a nadie para que hiciera una casa, y tenía un terreno, porque antes las cosas eran distintas. Había terrenos. Sí, para los pobres, sí, había terrenos, ¿no? Sí. No vivíamos acá, fue en Orizaba, Veracruz, nací en Orizaba, Veracruz. Y él tenía el terreno, y entonces empezó a comprar madera de uso, y ya que juntó lo suficiente, hizo 2 chozas, una para él y otra para nosotros, para mi mamá, mi papá y mis hermanos. Y él con su esposa vivía en la choza de junto. Con madera, con todas las rendijas, tú podías ver para afuera, por supuesto el frío se te colaba horrible, sí. Pero bueno, te digo, no lo sufríamos, o sea, para nosotros así era la vida, punto. O sea, hace frío, pues tápate o no te tapes, ya está, aguántate. Entonces te lo aguantabas, o sea, no hay manera de no adaptarse, o sea, te adaptas a fuerza, siempre y cuando tu gente te lo diga así, ¿no? Si te dice, qué frío, mendigo, maldita pobreza, la odio. Bueno, no estoy romantizando la pobreza. Estoy simplemente diciendo que mis padres no la satanizaban. Claro. Tampoco la romantizaban porque nos explicaban, no somos ricos, ¿qué le vas a pedir a los reyes? ¿Un balón de fútbol? No le puedes pedir un balón porque no tengo dinero. Bueno, ya está, no le pido un balón. No llore, porque no le van a dar un balón. Sí, era tu forma de vivir. Entonces ahí había tierra, había agua, había lodo, había ranas, sapos, víboras de coralillo, víboras, no de cascabel, eran unos coralillos de ese tamaño, preciosas, tlacuaches,
que se iban a acostar en mi cuna y se chupaban mi mamila. Y entonces, los tlacuaches no hacen nada, o sea, tenían hambre y se tragaban mi mamila, no a mí. Entonces, también nos explicaban, maldito tlacuache, ya se volvió a tragar. La tragedia no era que el tlacuache estuviera ahí, sino que ya no había leche y ya no había dinero para comprar más, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que era una vida semisalvaje. Mi papá coleccionaba arañas, tarántulas así del tamaño de su mano, salía, las agarraba con la mano y las metía en un frasquito de Nescafé. Le hacía hoyitos para que respiraran y las tenía así coleccionadas, pero un montón de arañas ahí, ¡Órale! Vivas, hasta que se morían las tiraba y las alimentaba y todo ahí en los frasquitos. Wow. Muy ¿Y tú loca, jugabas con las arañas también? No, esas me daban un poco de miedo, pues son bastante espantosas. Un poco, porque como él las agarraba con la mano, pues entonces decíamos, tan feas, pero no hacen nada, ¿no? O sea, no te imaginabas que podían morder, porque no vi nunca que mordieran a nadie las arañas, ¿no? Entonces, se ven feas, pero pues no hacen nada. Entonces, las coralillo que sí hacían, esas son venenosas, las mataba poniéndoles el pie en la cabeza a las esas. Y tenía una moruna es un machete, una moruna gigantesca, y entonces les pisaba la cabeza, hacía así, pum, y la cabeza salía volando así, entonces cachaba, sin levantar el pie así, cachaba la cabeza, tirando la moruna al suelo, como especie de malabar para lucirse con nosotros. Era muy teatral, él no era actor. No sé qué era, pero no era actor. ¿Cómo no sé qué era? Pues es que se dedicó a muchas cosas. ¿Al comercio o qué? Vendía cosas, sí, vendía cosas, vendió toda clase de cosas, pero no sé, o sea, era vendedor, no sé. Pero actor no, el caso es que era muy teatral y cantaba muy bien, eso sí, cantaba, pero no se dedicaba. Me llama la atención una cosa que pregunto acerca de los juegos y pareciera que lo que más te llamaba la atención era la observación. Sí, porque no podía jugar a nada, porque fui muy enfermizo. El hecho de que ahorita esté tan fregado obedece a que toda la vida lo estuve. Porque como nací en 1955 en Orizaba, Veracruz, ¿te puedes imaginar el entorno? Si ves una película de Jorge Negrete, Pedro Infante o esos en blanco y negro, bueno, eso era México, así tal cual. O sea, no había teléfonos, no había televisiones, no había computadoras, no había celulares. Había un pueblo ahí con tierra, y era Orizaba, Veracruz, además, no era la capital. Ni siquiera era Jalapa, ¿no? Entonces, todo empedrado y no había nada. No había seguro social cuando yo nací. El seguro social se fundó en 1957, 2 años después de que yo nací. Entonces, yo nací en la casa de mi abuela, que era la partera de una vecindad. Vivía en una vecindad como la del Chavo del Ocho, güey. Todo en un patio así y alrededor las viviendas. Y ella era la partera. En su vivienda decía: Josefina Delgado, se aplican inyecciones. Y aplicaba inyecciones, andaba con sus jeringas en un recipientito de aluminio, atascado con alcohol. Eso era la higiene. Y las jeringas, con la misma, inyectaba a todo el barrio. No se murió nadie, nunca que yo supiera. Después, ahora no te puedes inyectar con una jeringa. ¿Nos hicimos delicados ahora o qué? Nos hicimos de un delicadito que déjate que te cuente, güey, ¿no? Sí, claro. Pero eso andaba así, inyectando a todo el mundo y nomás las vaciaba en alcohol, que sabemos hoy que el alcohol no le hace nada a las bacterias, ¿no? Y a los viruses. Pero bueno, el parto se atendió en esa vecindad con agua caliente hervida en la estufa de petróleo, porque no había gas tampoco. Claro. Y rompiendo sábanas a medida de vendas, porque pues, no para comprar qué vendas, ni siquiera sabíamos que existían, ¿no? Entonces así el parto ahí se va, sin anestesia, sin todo en vivo, todo así a lo canijo. ¡Wow! ¿No? Y tienes una manera de contar las cosas que, o sea, me lo estoy imaginando con tanto detalle, porque hay mucho detalle. Hay mucho detalle ahí, sí, porque yo no, por supuesto no recuerdo el día que nací, pero me lo contaron tantas veces. Pero además yo vi a mi abuela hacer los partos, entonces era lo mismo, ¿no? ¿Y cuál es el primer recuerdo que tienes de tu infancia, ya sea de la música o del teatro? En kinder, en Orizaba, estaba la escuela que se llamaba el CEO, Centro Escolar Orizabeño, en donde hoy está el Palacio Municipal de Gobierno, el ayuntamiento. Enorme.
Es una cosa gigante, es un palacio gigantesco. ¿Sí? ¿Y eso era la escuela? Eso era la escuela, Wow. Se llamaba el CEO, el Centro Escolar Orizabeño. Era enorme. Y en la parte de abajo, ves que era con arcos y es grandísima esa cosa, ¿no? Sí. El primer día que llegué ahí, yo me espanté. Ay, sí me espanté para que veas. Porque ver esa, nunca había visto una cosa tan grande en mi vida, ¿no? Entonces, fue muy chistoso ese primer día porque mi mamá llevaba en su bolsa un chocolate, un tinlarín, no sé si te acuerdas de esos tinlarines. Claro, todavía hay tinlarín, me encanta. Todavía hay. Sí, claro. Yo voy a salir corriendo por un tinlarín de aquí. Sí. Y llevaba un tinlarín que no me había dicho que lo llevaba, pero a mí me encantaban los tinlarines, era mi golosina favorita, ¿no? Llevaba un tinlarín en su bolsa y vamos llegando a la escuela y me dice, ¿esa es tu escuela? Y dije, ay, güey. Y ahí me vas a dejar. Sí, ella feliz, ¿no? Bueno, no estaba tan feliz, me tenía que dejar, entonces tenía que fingir que estaba feliz, ¿no? Entonces me pone ahí en medio de la puertisísima esa, y yo sentía que se me caía encima esa cosa, ¿no? Y antes de que yo empezara a llorar de miedo, sacó el tinlarín, me lo enseñó y dice, mira, aquí está este chocolate. Te lo comes a la hora del recreo y me lo pone en la bolsita blanca, de la camisa blanca del uniformito de la escuela, ¿no? Y estaba colgado aquí un pañuelito chiquito con un segurito que era como una orden de la maestra, ¿no? Que llegar con un pañuelo para sonarse, pues, ¿no? No había Kleenex, había que sonarse con pañuelos de tela, tampoco había pañales, los pañales eran de tela y los habían que lavar a mano. Sí. Lavar excremento de niño a mano era la hostia horrenda, ¿no? Yo tuve que lavar los pañales de mi hermano, el más chico. Wow. Porque no había manera, pues. Sí. Entonces, con todas esas precariedades, pues éramos igual de felices que ahora. Y entonces te puso el chocolatito, entraste. Me meto allá y a la hora de que se acaba eso, salimos, ya pueden irse, una campanota sonaba, ay, Dios mío, y salgo corriendo, veo a mi mamá, pero mi mamá ve que el chocolate está todo derramado, derretido por el calor de mi cuerpo, por el calor del sol. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué no te comiste el chocolate? Era a la hora del recreo, le dije, sí, pues es que no hubo recreo. ¿Cómo que no hubo recreo? Y entonces me agarra de la manita y me lleva y va con la maestra. ¿Sabes cómo se llamaba la maestra? Cholita Ponce. Es una cosa que, ¿cómo me acuerdo del nombre? Me acuerdo de que olía Cholita Ponce. Wow. Era una loción de mujer, pero de esos tiempos yo creo que ya no debe existir porque no he vuelto a oler ese olor nunca más, ¿no? Para mí era muy agradable, no sé para los demás, pero era maravilloso cómo olía Cholita Ponce. Pues para que lo recuerdes todavía. Cholita Ponce. Y entonces le dijo a Cholita, oiga, ¿cómo Ponce, que no le dio recreo? ¿Cómo que no hay recreo? Es el primer día de kinder, ya ni entiéndeme tú, ¿no? Y aquella se defendió, si hubo recreo, señora, ¿cómo no va a haber recreo? Son los niños, casi todo el estúpido día fue de recreo, ¿cómo no va a haber recreo? Pues él dice que no, dile a la maestra, no, maestra, no hubo recreo. ¿Cómo no? Dice, ¿no te acuerdas? Porque, me dice, ¿no te acuerdas cuando ya para él le dije, guarden sus plastilinas y todo, y salgan al patio? Y salieron todos corriendo como chivos perseguidos por el matador. Y tú te quedaste ahí en la puerta viendo a todos y no te integraste. Pero hubo recreo, o sea, ahí era lo del chocolate. Y le digo, no, eso sí hubo. Y dice, pues ese es el recreo. No, pues sí hubo. Entonces mi mamá viene enojada. Entonces, ¿qué pensabas que era el recreo? ¿Sabes qué? Cuando ella dijo recreo, yo me imaginé todo un salón oscuro con hartas velas por todos lados, encendidas las velas, todo oliendo a parafina y todos tristes así. Y me dije, me dio el chocolate porque eso va a ser tan triste que me alegre un poco. ¿Como un velorio? Como un velorio, exactamente. Cuando dijo recreo, pensé en un velorio. Entonces no hubo velorio, no hubo recreo. ¡Qué bonito! Oye, me recuerda que una vez yo estaba dándole lata a mis papás que yo quería ir a Iztapalapa. Quiero ir a Iztapalapa. Bueno, ¿por qué? Porque mi abuela vivía en Iztapalapa. Okay. Y entonces, ya da lata. Bueno, vamos a llevar al niño a Iztapalapa con la abuela para que se quede a dormir. Porque yo les decía, me quiero quedar a dormir en Iztapalapa. Con la abuela Iztapalapa, órale. No decía con la abuela. Yo decía, quiero ir a Iztapalapa y me quiero quedar a dormir en Iztapalapa. Me llevan. Me dejan con la abuela, se regresan y el niño llore y llore. Pues esto no es Iztapalapa. Y yo había confundido Iztapalapa con Huaxtepec. Una diferencia. Claro, yo quería toboganes, albercas, sí. Gente en traje de baño, gastando dinero. Claro.
Qué bonita la inocencia de los niños, sí, ¿no? pues no sabes el significado de las palabras y las trastocas una con otra, ¿no? Y entonces íbamos hacia ese recuerdo de tu primer recuerdo del teatro. Es que eso fue allí con la maestra Cholita Ponce. La mayor parte de las actividades eran con un piano que tenían ahí, un pianista exclusivamente ahí para estar tocando casi todo el día, y la maestra Cholita Ponce poniéndote unas coreografías en todos, o sea, mira, tú te pones acá, tú eres pareja de acá, ahora cuando, a ver maestro, tóquele la primera para tin, 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 cuando hacen así el piecito para acá y el piecito para allá, yo dije, ¡qué maravilla, güey! El teatro acá, ¿no? Bueno, no sabía nada, lo escuché la música por primera vez allí, pero esto lo reforzó la nana que teníamos, cuando yo estaba en kinder, te digo, en ese momento, ¿no? Entonces, mi mamá trabajaba como bestia para poder sacar algo de dinero, que no sacaba gran cosa, y entonces tuvo que ponernos una nana, era una muchacha como de unos, entre 12 y 15 años, recuerdo, más o menos. Después les pregunté a ellos, por eso sé la edad, ¿no? Les pregunté a mis padres que cuántos años tenía Teresa, la nana. Preciosa, yo la recordaba preciosa de su carita, porque se acercaba mucho con nosotros, veía la nana, ay, mijito, ya sabes cómo son, ¿no? Y entonces yo la veía bien bonita a la Teresa, la amábamos, pasábamos mucho tiempo con ella. Y yo me imagino que nos amaba, porque pues, no sentíamos otra cosa, ¿no? Pues, ¿qué crees? Que después de la experiencia de la música con la maestra Cholita Ponce, que nos hacía movernos al ritmo de la música, nos ponía las coreografías, que me encantaron estar ahí oyendo al pianista ese en vivo. Oye, un pianista en vivo cuando eres de kinder ya no se da, ¿no? Claro. Entonces, después de eso, bueno, no después, o sea, conviviendo con eso, la muchacha esta Teresa dormía ahí en la casa con nosotros y bueno, mientras mi mamá trabajaba ya nos atendía, pero los sábados se iba y regresaba el lunes. Un lunes regresa la Santísima Teresa, Santa Teresa, y nos dice, vamos a hacer una actividad. Y yo dije, chido, me late. Y entonces me dice, mira, tú párate ahí, tú eres Pedro Infante. Así me dijo, lo recuerdo. Órale. Tú eres la chorreada, le dijo a mi hermana, y a mí el otro le dijo quién sabe qué. Entonces tú entras por acá y le dices tal cosa. Y nos montó la película. No me acuerdo cuál, la verdad, no sé si fue Nosotros los Pobres, pero fue una de Pedro Infante, porque ella lo mentó. Y entonces nos puso esa. Nos gustó tanto la experiencia que entonces dijimos, pues más y más. Y entonces se pasó todo el día montando toda la película. Nunca en mi vida yo había visto una película, no sabía que existía el cine. Desde luego no le pregunté de dónde había sacado esa idea, qué me importaba. Nos puso a actuar, eso fue lo que hizo, ¿no? Después se fue, o sea, el próximo sábado se fue, vio otra película y nos montó otra película el lunes. Y otra, y otra, y otra. ¡Wow! Hasta que un día desapareció, ya no. Pero cuando desapareció, mi madre, como ya no teníamos nana, pero tampoco teníamos dinero y tenía que trabajar, me llevó, y mucho tiempo, pero el primer día lo recuerdo con mucha claridad, me llevó al cine Orizaba, ese que está en la calle Real, un cine gigantesco que le caben 4,000 butacas, atascado, me lleva al cine y me deja ahí, eso se podía hacer. Al rato vengo por ti. Ajá, tú quédate ahí y ve la película. Y entonces vi por primera vez cine en mi vida, una pantalla gigantesca, porque eran muy grandes las pantallas. Había en medio una bocinísima gigante. O sea, lo que le llaman hoy el audio y el video, o sea, la imagen y el sonido estaban impresionantemente buenos, ¿no? Con una calidad ¿Recuerdas la sensación? Sí, claro, era de golpes así en el pecho y todo, y de emoción, y de meterte en la trama, eso es inmediato, ¿no? De sentir que estás allí, ¿no? Y de identificarte con alguno de ellos y todo eso, ¿no? O sea, es lo mismo que siente el adulto, porque es un juego, el cine, pues, no lo pierdes nunca, ¿no? Y de que no quieres que acabe, y cuando se acabe y encienden las luces lo lamentas tanto, pero ya está tu mamá afuera y te tienes que ir, ¿no? Entonces, ibas al baño y la gente te respetaba, te quedabas ahí, nadie te tocaba, nadie te hacía nada. Mi mamá me llevaba seguidísimo al cine, muy seguido.
No, a ver películas, me llevaba para deshacerse, como hacen ahora las mamás poniéndole los teléfonos celulares, ¿no? O sea, en vez de la nana. en vez de la nana te ponen a ver cuadritos, o en ese momento eran cuadrotes, ¿no? Sí. Pero pues eso fue mi primer contacto con la actuación. Lo otro fue mi primer contacto con la música. Y esto fue mi primer contacto con la actuación. Pero con la música tenía todavía más contacto porque mi papá cantaba. Él era parte de un trío de guitarras de esos como los Diamantes y los Panchos y todo eso, ¿no? Entonces él todo el tiempo estaba cantando. Sus amigos estaban toda la vida ahí emborrachándose. Y entonces yo estaba en contacto con la música constantemente. Pero nunca se dedicó a eso. No, profesionalmente no, pero tenía el trío. Él era obrero en la cervecería Moctezuma de Orizaba. Y un día se le ocurrió, porque el trío lo hacía muy bien y sus amigos se lo decían, un día se le ocurrió ir a las oficinas de los gerentes de ahí y les pidió patrocinio. Entonces la cervecería les regaló unos trajes, corbatas y las guitarras. Y entonces ellos se alquilaron para hacer serenatas, fiestas y todo eso, ¿no? Okay. Entonces sí medio cobraba de eso y todo. Eso es profesional porque cobras, sí. Es profesional porque lo hacían muy bien, es profesional en cierto sentido, pero no estaba completamente dedicado a eso. O sea, okay. Solo así de manera muy... Ahora, ¿cuál es el primer recuerdo que tienes o la sensación de haberte enamorado de la actuación? No, eso, con Teresa. ¿Ahí? Con Teresa. Yo ¿Ahí te enamoraste? No, yo quiero hacer esto el resto de mi vida. O sea, wow. No pensaba en hacer más. Porque aparte, es una cosa que te iba a decir hace rato, pero por alguna... Es que no me para el hocico y se me van varias cosas. Tú dale. De ese tiempo yo era muy enfermizo. Te empecé a decir que por eso estoy tan fregado ahora, porque estaba fregado desde siempre. Yo perdí los oídos antes de saber que yo era. O sea, cuando yo me di cuenta de que yo era algo, o sea, a los 2, 3 años ya era sordo. Entonces, para mí no oír siempre fue normal, ¿no? Hasta que encontré los aparatos y que me hubieran dicho que existían estas babosas. Pero era sordo, pero también tenía un soplo al corazón, pero también tenía un montón de enfermedades. Tanto que de repente me desmayaba solito, tenía anemias, tenía un montón de babosadas, ¿no? Permanecía en la cama más tiempo de lo que permanecía normal. Por eso te contaba lo del seguro. O sea, nací en el parto. Claro que fue un heroísmo, pero pues es riesgoso, ¿no? O sea, no... Pues por eso inventaron los hospitales y la asepsia, sí. Porque pues naces mal, o sea, naces propenso a enfermedades, sin defensas y todo ese tipo de cosas. O sea, todos los cuidados prematernidad hoy, pues ya vimos que sí son necesarios, porque si no, la gente de entonces tenía una mortandad infantil muy elevada, ¿no? Yo me salvé, pues porque no sé ni por qué, pero pues estaba propenso a morirme ahí en el parto, en la vecindad, ¿no? Pero pues... ¿Y porque nos inyectaban con la misma jeringa todos? Exactamente, imagínate nomás. Sí, está cañón. Estaba cañón. Entonces crecí muy débil y todo el tiempo en la cama, no podía jugar. Y entonces, como estaba en la cama, todo me dolía, con infecciones en los oídos todo el tiempo, me supuraban, me sangraban. Entonces mi mamá y los amigos y la familia, en vez de regalarme juguetes, porque no podía ni levantarme de la cama, me regalaban libros. Entonces empecé a leerlos porque mi mamá me enseñó a leer cuando tenía 3 años de edad, porque se dedicaba a eso, era maestra de mecanografía, taquigrafía, o sea, les daba clases. Taquimecanografía se usaba, ¿no? Así se decía porque enseñaban taquigrafía y mecanografía. Pues lo abreviaban diciendo taquimecanografía. Eran las taquimecanógrafas que tomaban el dictado con la taquigrafía y lo transcribían en la máquina. Y me enseñó a hacer eso. ¿Para qué? Porque como no podía pagar ya la nana y no podía hacer nada, yo les dictaba a las muchachas mientras ellas iban a hacer lo que tenía que hacer. Y entonces, para que ellas me tuvieran confianza, me enseñó a leer con una corrección y una perfección que después para hacer lo que hago me sirvió enormidades, ¿no? Porque ella me enseñó todo eso y leer desde tan chiquito me hizo un orden mental impresionante, ¿no? Una capacidad de síntesis, un montón de capacidades que me dio empezar a hacer eso desde que tenía 3 años. Ese fue mi primer público, o sea, yo les leía a ellas lo que ellas estaban escribiendo, ya sea en la máquina o en la libreta de taquigrafía. Después venía mi mamá y se los revisaba a ellas y me estaba escuchando a ver si había dicho bien el dictado. Porque cuando la regaba yo me gritaba, así no es, baboso, se dice tal. Perdón, y ya se los decía bien, ¿no?
Pero lo hacía tan bien que las muchachas el primer día se sacaban de onda. Pero después ya decían, pues el niño lee bien, se les olvidaba que era un niño de 3 años y seguían tomando su dictado y ya está. Total, venía la maestra y revisaba eso con toda seriedad, ¿no? Así sacó varias generaciones de secretarias, porque además tenía ella la costumbre de que cada generación de secretarias que sacaba de ahí las colocaba. O sea, iba y tocaba ella las puertas en vez de las muchachas. Okay. Decía, miren, esta muchacha... Y tenía tanta labia que les hacían prueba a las muchachas y las contrataban. Y porque las preparaba muy bien, ¿no? Y yo fui parte de eso y a mí me gustó mucho. ¡Wow! Cuando yo entré al kinder ya sabía leer y escribir a máquina. Wow. O sea, los demás, ese día del chocolate, por eso me estaba aburriendo de lo lindo, porque jugaban plastilina y babosadas mientras yo ya leía poemas y cosas así, ¿no? Entonces, yo me sentí muy aburrido ese día. Me gustó lo de la música, bro, por supuesto, ¿no? Que eso para mí era nuevo, oír un piano ahí mismo, ¿no? Sí. Y lo del bailecito. Pero pues, en lo general, pues sí me resultó muy aburrido el kinder. Y luego nos vamos pasando del kinder, vamos a la primaria, todo empieza a suceder, digamos, la vida cotidiana. ¿En qué momento tú decides ya dedicarte a eso? Eso fue muy tarde. Me empecé a dedicar desde ese día al baile, me gustó mucho y siempre me ofrecía. ¿Quién quiere hacer el concurso de ciencia? No, yo no. ¿Quién se quiere ir a los deportes? Yo no salía al recreo, todos se salieron corriendo a patear pelotas y qué rollos, eso no me gusta, ¿no? Entonces me quedaba adentro a seguir haciendo plastilina o lo que sea, ¿no? Ajá. Pero no andar ahí en el sol jugando a una pelota. Pero cuando preguntaban quién quiere participar en el bailable, no, sí, ahí sí yo. O en la pequeña obra de la escuela, pues ahí sí yo, ¿no? Y así fue durante el kinder, la primaria, y luego en secundaria empecé yo a fundar los grupos de teatro, ya propiamente dicho, ¿no? Ya con obras reales puestas y todo eso, ¿no? Yo los fundaba, pero les decía a las maestras que dirigieran ellas, ¿no? O sea, yo hacía todo el tinglado, pero hacía que dirigieran otros, para aprender algo, pues, o sea, yo que les iba a enseñar a los demás, ¿no? Y a mí mismo. Entonces aprendí mucho ahí con las maestras y ganamos alguno que otro concurso nacional y todo eso, ¿no? Y como seguía siendo enfermizo, seguía sin la idea de ser deportista ni nada, no podía hacerlo, de hecho pues me cansaba mucho, pues ahorita me cansa demasiado, imagínate, en esos tiempos no debía haber sido así, pero era igual. Entonces prefería hacer teatro, que también es muy cansado, pero pues es más gratificante para mí que patear. Sí, pero ya traías la vocación, pues. La reconocí desde chiquito, te digo, desde chiquitito, desde muy niño, sabía que yo quería estar así. Te digo que me emocionaba leerles a las alumnas, pues porque yo no sabía que lo que estaba haciendo era hablarle a un público, ¿no? O sea, ¿qué es lo que es el teatro? Recitar un texto ante un público, ¿no? En ese momento me tenían que oír, era un público cautivo, pero... Sí, era fuerza. Pues sí, pero era un público para mí. Y me esforzaba por hacerlo bien, por hacerlo bonito, porque además mi mamá me enseñaba. Cuando se iban, me decía, ven acá, te voy a enseñar a leer, y todos los días me corregía. Haz de cuenta como los directores, como tú, cuando acaba una función, te llevas a todos, todo el mundo aplaude un montón y se emociona mucho, pero el director no, el director los caga a todos, los regaña a todos, y les dice a todos... Las notas, exactamente. Les dice que lo hicieron pésimo todos, y estas son las notas, y ahora mañana quiero que lo hagan así, y así, a ti te faltó esto, con un humor de la refregada, porque si no, no aprenden. y ya, así era mi mamá. Se iba al público, y entonces me llamaba a las notas. Ahora que hice mal, dame un montón de cosas, esto, y esto, y esto, y esto, y esto, ¿no? Yo decía, pues sí, tiene razón. Yo cuando lo leía me daba cuenta de que la estaba obrando, porque me hizo tal conciencia de la propia emisión de mi voz, que ya la podía, inclusive hasta modular, porque ella me lo enseñaba, porque ella era locutora además, entonces no era tampoco gratuito, ¿no? Era periodista también y maestra, o sea, maestra, no era una mujer inculta, no era todo. Sí, le tenía que meter a todo, porque no tenía dinero, ¿no? Entonces, ella me metió esas cosas y pues yo seguí. Lo curioso fue, bueno, cuando tenía 11 años que estaba en quinto de primaria,
me llegó a mis manos una revista que se llamaba Teleguía, que era de crítica de televisión, pero más que nada era de anuncios, o sea, programación de televisión, o sea, decía qué horas pasaba, qué cosa en los canales, pero traía reportajes sobre las cosas que pasaban en la tele. Y había una columna, hermano querido, que un día descubrí, porque mi tía Alicia, mi tía más querida de todas, por eso le puse Por eso Alicia. se llama así tu hija. Claro, porque yo quería tanto a mi hija que cuando nació dije, no, pues tiene que llamarse Alicia para que aquella se perpetúe. Y mi tía Alicia vivía 6 meses con nosotros en Tehuacán, Puebla, y 6 meses aquí en la Ciudad de México con su hijo y su esposa, la esposa del hijo. Iba de un lado para otro porque cuando estaba allá le caíamos gordos nosotros, se venía para acá, le caía gordo su hijo y se regresaba. Y así iba mi tía. Cuando estaba acá, juntaba su hijo tenía posibilidades y nosotros no. Y en Tehuacán no había televisiones, pero nos llevaba el teleguía, juntaba 6 meses de teleguías y me los llevaba. Entonces, como ella sabía que a mí me gustaba leer, ¿no? Entonces me aventaba un tesoro, porque el teleguía era precisamente de crítica cinematográfica, televisiva, teatral, y vas a ver lo que descubrí en el teleguía. Estoy viendo y todo, ahí conocí todos los actores, formas de actuar. En esos tiempos el periodismo era diferente. Hoy en día a los periodistas de espectáculos les gusta más publicar a quién se tiró fulano, qué se mete por la nariz sutana, cuántas veces traicionó a quién sabe quién. Y dices tú, ¿y a mí qué me importa eso, no? Sí, antes. En aquellos tiempos los periodistas de espectáculos decían la carrera, ¿no? La vida privada de la gente, ¿no? O sea, y cómo es que había llegado allí y cosas interesantes, ¿no? A quien se tiró, ¿no? Sí. Entonces, me gustaba mucho por eso, porque aprendía en ese teleguía cómo se hacía el teatro, la tele, decían cómo era backstage de todo aquello, y bueno. Un día descubro la sección Abismo entre voces e imágenes. Fíjate nada más qué título tan ingenioso para una sección, para una reportaje que era de doblaje. Abismo entre voces e imágenes. No, me atrajo ese título como casi nada en ese tiempo, ¿no? Y lo leí, empecé. De un lado tenía la cara de Hermann Munster, que era un personaje de televisión de aquellos tiempos, en blanco y negro. No. Y del otro lado tenía la cara de un señor, que resultó ser, bueno, decía aquí, Hermann Munster es el actor Fred Winnie, o Winnie, no supe cómo se pronuncia, y tenía una biografía de Fred Winnie. Y junto estaba la fotografía de un señor mexicano que se llamaba Víctor Alcocer. Decía ahí, Víctor Alcocer, el hombre que le da voz a Hermann Munster en los monstruos, que le da voz. ¿Cómo que le da voz? Que el otro es mudo. ¿Qué coño? Y voy viendo ahí cómo el tipo, Don Chucho Gallegos se llama, que por cierto lo acabo de ver, el lunes me hizo una entrevista a él en su oficina. Y le dije, ¿no? Que yo voy a tratar wow, de qué bonita experiencia. Ahí traigo inclusive en el teléfono las fotos de Don Chucho y yo después de tantos años, ¿no? Don Chucho hacía eso, ponía las dos biografías, pero explicaba el doblaje, cómo era, quién lo hacía, dónde se hacía, para qué servía. O sea, una desmenuzación que yo dije, ¿qué? Y veo, Abismo entre voces e imágenes por Jesús Gallegos. Yo dije, rayos, ¿qué tipo? ¿No? O sea, ¿por qué? Wow. Y yo lo admiré toda mi vida a Chucho Gallegos por esa manera que tuvo de meterme en el corazón el doblaje, que es a lo que me vengo dedicando desde hace muchos años, ¿no? Entonces, como había 6 meses de teleguías, pues tiré ese y agarré el otro, y el otro, y el otro, y me lo soplé. No todo el teleguía, nomás Abismo entre voces e imágenes. Allí me enteré paso por paso de lo que era el doblaje. Wow. Esto era 1966, no había celulares, no había computadoras, no había internet, no había una refregada cosa que te pudiera informar de nada, excepto el periodismo, excepto las revistas, las cosas físicas, ¿no? Ajá. Y mi tía Alicia me las llevaba, entonces ella era mi internet. Claro. ¿Tú crees que no puedes amar a una mujer así que te da en la mano tu futuro? Claro. O sea, ¿cómo no la voy a amar a la Santísima Señora? Aparte me bañaba y me peinaba, me ponía ahí todo guapo y me veía de arriba abajo, que no era gran cosa. Te escaneaba rápido. ¿Y sabes qué decía la señora? ¡Qué elegancia la de Francia! Por eso, cuando una vez llegó el caso, le puse a Homero Simpson, ¡qué elegancia la de Francia! Y fue una frase, pero
gustadísima, ¿verdad? Oye, y que muchos de las cosas que dice Homero son de mi familia, son de mis amigos, Sí, yo no tengo de imaginación, o sea, yo copio. Pero copias de tu vida. Sí, o de otros, o sea, pero lo digo, o sea, soy un plagiario, confeso, o sea, nunca he dicho yo tengo un talentazo que me imagino todo, no tengo ningún talento, yo copio todo y no hay manera de inventar nada, pues todo está inventado ya, ¿no? Entonces yo me dedico a eso, a copiar, o sea, eso se lo copié a mi tía Alicia, nomás que lo coloqué en la voz de Homero Simpson en un lugar donde le iba perfecto, porque llegó a un restaurante y se queda hecho un idiota de ver la elegancia del restaurante y dice, ¡qué elegancia la de Francia! O también una de cuando se está bañando. Sí, sí, esa era mi mamá, la pájara pinta. La pájara pinta sentada en su verde limón. Esa me la cantaba mi mamá también en latina. Ellas me bañaban, me trataban como si fuera un perrito. Me bañaban y todo y me cantaba. Mi mamá cantaba la pájara pinta y mi tía me decía, qué elegancia la de Francia. Total que bueno, en 1966, a los 11 años de edad, estoy enterándome, gracias a mi grandiosa tía Alicia, a través del Teleguía, por la columna de don Chucho Gallegos, qué cosa es el doblaje, quiénes son los actores, dónde se hace, hasta las empresas de doblaje decía qué cosa eran los loops, o sea, toda la información en 6 meses de Teleguía que me traía. Yo le decía a mi tía Alicia, ya vete y tráeme otros, ¿no? Pero bueno, tenía que esperar. Otros 6 meses. Otros 6 meses, pero venía otra vez con su tambachote de abismo entre voces e imágenes. Ahora tiene más sentido el cómo, porque has contado muchas veces el cómo llegaste a hacer tus primeros loops con los pitufos, claro, y que ya sabías colocarlos, ya tenías modulación, claro, ya tenías la experiencia. El ritmo me lo enseñó mi madre desde que era chico. El quitarme el pánico escénico poniéndome a leer a los 3 años delante de 15 muchachas que estaban así, a ver, ahora hazle, a ver qué vas a hacer, niño baboso, ¿no? Claro. Y cuando empiezan a oír lo que hago, dicen, coño, no, sí, entonces se ponen a hacer lo que tienen que hacer. Esa entereza que te enseña tu madre a punta de chanclazos, pues se te queda clavada, ¿no? Entonces cuando llegas a un lugar profesional, no es que hubiera sido profesional del doblaje, pero para principiar ya era actor profesional, claro, porque estudié tanto aquí como en Estados Unidos. Entonces llegar al doblaje y hacer eso, pues no fue ningún chiste tampoco, ¿no? O sea, no es una sorpresa, no es que digas, oh, qué talentoso, ¿no? Más bien es el resultado de una vida larga, ¿no? O sea, es una cosa que trato de inculcarles a los alumnos, ¿no? No sea, las cosas que valen la pena no se hacen en un solo día, o sea, no te quieras tragar la caca a puños, o sea, es poquito a poquito, ¿no? O sea, es un día tras otro, y un día te colocan donde tienes que colocarte, entonces sí tienes que estar preparado, porque si no estás preparado, pero entonces no pierdas el tiempo en querer entrar a una cosa ya de inmediato, porque te van a poner a hacer una cosa que no vas a poder. Entonces, el timing de entrar cuando se tiene que entrar es importantísimo. Y todo eso me lo enseñaron mis padres, ¿no? O sea, claro, todo ese timing, aquí entras acá. Vaya, con decirte que se sentaban los dos ahí en unas sillas en la sala, ¿no? Y me sacaban a la cocina, salta a la cocina, ahora entra caminando. No, así no, yérguete, como si fueras me ponían toda una coreografía de cómo tenía que comportarme. O sea, te digo que eran muy teatrales los dos, ¿no? Un día en un teleguía veo a Pedro Picapiedra, que era pues mi mono favorito, porque pues era el Homero Simpson de aquellos tiempos, ¿no? Era el mono favorito de Latinoamérica entera, y junto al retrato de don Jorge Arvizu, el grandísimo héroe nacional que doblaba a Pedro Picapiedra, al Superagente 86, a muchos monos de Don Gato y su pandilla. O sea, doblaba, él era la neta, Merry Melodies, él doblaba todo lo que era chistoso y todo lo que era bueno, se lo daban a él, ¿no? Y varios personajes dentro de una sola caricatura. Dentro de una sola caricatura, y él la dirigía y la adaptaba al vuelo. No hacía como yo, que me tengo que tomar 3 horas para adaptar un capítulo. Él lo adaptaba todo ahí mismo. Y dices, sí, y dirigía a todos y todo. Ahí mismo era un genio el tipo, ¿no? Entonces, descubro eso, ve la biografía de don Jorge Arvizu narrada por don Chucho, y entonces se me ocurrió, así en la cabeza llegó, esto es lo que yo quiero hacer, cuando sea grande.
Pero no dije actor, ni dije actor de doblaje. Dije una voz famosa. Pues tenía 11 años, güey, ¿no? Quiero ser una voz famosa. Y después, cuando eso se me concedió, me dio miedo, porque eso lo deseé, ni siquiera voluntariamente, es un pensamiento que se me vino. Eso es lo que quiero hacer, una voz famosa. Hay que tener mucho cuidado con lo que deseas, porque se te puede cumplir, güey, ¿no? Claro, no se te cumple solo. Hay que buscarlo. Es mucho trabajo. Hay que buscarlo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que te dio? Dijiste, ya cuando se me cumplió me dio miedo. ¿Qué es lo que da miedo de gracias eso? Gracias a la responsabilidad. Porque ahí pues está fácil, porque ya escuchaste antes la voz de Picapiedra, todas las voces que me enseñó Don Chucho a través del teleguía, pues las veía en la tele, ¿no? Entonces todo lo que decía ahí coincidía con lo que yo oía y veía en la tele, ¿no? Porque muchos actores de telenovelas y de cine hacían doblaje en esos tiempos. Entonces él te decía, Don Luis Vallardo dobla tal al marciano favorito, haz de cuenta, ¿no? O lo que sea. Uh-huh. Y entonces tú veías a Don Luis en una telenovela y decías, claro, Luis Vallardo es el marciano. No, no era el marciano, era el otro, el sobrino. El caso es que tú los identificabas, entonces tu oído se empieza a afinar y todo, a través de una columna de televisión, de una revista, ¿no? Y bueno, eso para mí me parece fantástico y se lo dije a Don Chucho, que él no solamente ha de haber forjado mi carrera, sino la de muchos, ¿no? O sea, porque... Claro. Porque no teníamos maestros, no teníamos internet, no teníamos nada, y esa manera de enseñar de los periodistas, eso era la neta, ¿no? Es un poco lo que estás haciendo ahora acá, ¿no? Les estás diciendo a las nuevas generaciones, mira, la cosa ha sido así, tú sabrás si tomas estos ejemplos o no, claro. Pero la cosa es así, ¿no? No, y tú con lo que nos estás contando ahorita, la gente dirá, bueno, si me aviento o no me aviento. O no me aviento, o si me gusta o no me gusta, exacto, o si tengo o no, si soy o no soy, ¿no? Que eso es fundamental. ¿Y estás consciente de cuántas almas has movido que ahora se dedican al doblaje? Eso es lo que da miedo. Porque después, cuando ya fue el relumbrón inicial de que eso quería hacer, entonces ahí mismo en esa columna y ya en otros lados, en bibliotecas, en pláticas con adultos, en conferencias, en la escuela, en varios lados, empecé a investigar en periódicos, revistas, empecé a investigar qué era lo que había que hacer para hacer doblaje profesional, ¿no? Y bueno, vi que era una broncota, que es una profesión aparte, que es una cosa muy seria, que sí se doblan caricaturas, pero que los que están haciendo eso no están riéndose. Están muy en serio, como tú en las obras que la gente se ríe, pero tú estás muerto de los nervios, ¿no? O sea, sí. Y tú estás muy entregado profesionalmente, aunque tu personaje esté tirado de la risa, tú no puedes estar tirado de la risa, tú tienes que estar seriamente entregado a hacer comedia. Tú te entregas seriamente a que se rían los otros, no tú. Claro. Porque si tú te diviertes, ahí estamos faltándole al respeto a la profesión, ¿no? El borracho no se puede acabar la cantina porque se acaba el negocio, ¿no? El profesional no puede estar tirado de la risa, tiene que hacerlo con una seriedad impecable, ¿no? Entonces, eso lo descubrí muy tempranamente y de todos modos dije, pues me lo he hecho, a mí me llama mucho, ¿no? Aunque se sufra, aunque lo que sea, pues yo quiero hacer eso, ya está. Y entonces lo busqué, lo perseguí y entonces le dije a mi mamá, una vez ya a los 17 años, cuando ya tenía fíjate, desde los 11 hasta los 17 fue que hice la investigación. Si hubiera tenido el telefonito celular, lo hago en 3 segundos, ¿no? La investigación. Sí, pero no se te queda tan impregnada porque fueron tantos años que tú estuviste... Y además de probarte a ti mismo a ver si querías, porque hoy tienes la información y dices, sí lo quiero hacer. 3 días después te das cuenta de que no. Sí, claro. Y ya estás embarcado en esa babosada, ¿no? Sí. Entonces, de los 11 a los 17, 6 años, 7 años, pues fue tiempo suficiente para saber si era o no. Uh-huh. Pues si era. Entonces voy y le agarro los calzones y le digo a mi mamá, mamá, ya sé qué quiero ser cuando sea grande. Tenía 17, ya era más o menos grande, pero estaba acabando la prepa y me habían preguntado, bueno, ¿ahora qué? ¿En dónde te inscribimos, no? Bueno, ya sé dónde van a inscribir, donde quiero ser actor. No, como si les hubiera dicho voy a ser narcotraficante. Fue horrible la reacción, a pesar de que me lo fomentaron, me lo empujaron. Yo todo, también. ¿Tú también? Igualito. De eso sufrimos, ¿verdad? La mayor parte de actores profesionales. No, ¿cómo crees? En la familia no hay, no, bueno, me insultó, me dijo otra clase de insultos que no se pueden repetir hoy porque sería motivo de funa. Exacto. Me dijo que no, dije, mamá, no, o sea,
no soy lo que tú dices, pero aunque lo fuera, no es, yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de mi vocación, ¿no? No, es un idiota, no. Me ofreció varias cosas, para ese momento ya tenía éxito, a los 17 años míos, ella ya tenía una especie de mini empresa que ella lideraba, donde ella tenía varios programas de radio, era columnista en Ujú. periódicos y revistas, vendía cosas y tenía un pequeño negocio ahí de varias cosas, Ya ¿no? no estaban en la pobreza. No, Ok. para nada, ya nos habían sacado de ahí. Cosa que no lamenté tampoco, porque pues voy a pasar de la pobreza a eso, que no era una riqueza, pero tampoco era andar con los zapatos rotos, ¿no? O sea, Ujú. ya teníamos zapatos, Ok. no rotos, ¿no? Fue cómodo, nos metió a un colegio de paga, de La Salle y todo, o sea, ya fue más cómodo. Ok. El caso es que en esas circunstancias digo que quiero ser actor y me maldice para siempre, ¿no? Y me ofrece quedarme con ella de su representante, manager, productor. Entonces, dice, sabes tantas cosas de eso yo no sé nada. Ella era totalmente empírica. Dice, yo no sé nada, enséñame, llévame, prodúceme el programa de radio, corrígeme las columnas de los periódicos. Tú lo sabes hacer, ya me has dicho muchas cosas y te he hecho caso y ha mejorado, ¿no? Así como yo les hago caso a mis hijos, ella me hizo caso en ese Ok. momento, antes de que yo le dijera que quería ser actor. Pero cuando le dije, me dijo que no, pero como sabía tantas cosas, que me ofrecía el puesto de su achichincle y que me pagaba bien, que no me viniera a México y que me ponía carro y todo, ¿no? Tentadora oferta, pero le dije, no puedo porque yo quiero vivir mi vida, no la tuya. O sea, yo lo Claro. que quiero es ser actor, no productor. Y le dije una cosa que le dolió muchísimo, pero que es lo más cierto. Si el día que te mueras, ¿qué va a pasar conmigo? No va a ser nadie, porque aquí el estar eres tú. Y yo quiero ser yo, no el productor de La Señora, ¿no? Claro. Que era una enorme personalidad en Tehuacán, Puebla, en esos tiempos ella, ¿no? O sea, cuando el día que te mueras, nadie va a voltear a verme, o sea, la que hace todo eres tú, yo nomás te corrijo y te produzco, pero no voy a ser yo el Sí. Chipo Cruz. Y ella lo tomó por otro lado, me dice, entonces lo que deseas es que me muera. Yo dije, no, madre mía, Uy, no, uy, no, no, uy. ¿cómo voy a querer que, pues lo acabas de decir? No dije eso. Dije que cuando te mueras, lo cual es lo más lógico, que tú te vayas a morir antes que yo. Ya viste, quieres que yo me muera antes que tú. No, ya no sabía ni dónde Qué meterme. fuerte. Porque cada cosa que decía era usada en mi contra, como en las películas, ¿no? Cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra. Y bueno, fue una discusión horrible, amarga, espantosa. Y le dije, lo siento, gracias por el ofrecimiento, pero no me estás ofreciendo una cosa que va a ser para mi bien. Aunque tú lo crees, pero no es así, me va a hacer mucho daño hacerte caso. Entonces yo me voy a buscar mi propia vida, que es lo que yo digo que tiene que hacer toda la gente, o sea, buscar Sí. su propia experiencia, ¿no? Entonces me vine para acá. Empecé pues lógico, a pasarla mal. Pues eso es lógico, no Sí, lo sí. lamento, ¿no? O sea, fue buenos años de aprendizaje, ¿no? Sí. Y al año de que le dije eso se muere la Santa Señora. Digo, uy, diablos, qué horror. Se ha de haber muerto con el pensamiento. Yo la vi porque vino a morirse aquí a la Ciudad de México. Se murió un 10 de mayo, no me acuerdo de qué año, pero murió un 10 de mayo. Yo le había Y dado serenata ese día y bueno, fue patético eso, patético. A partir de que yo le di la noticia de que quería ser actor, todo se convirtió en una porquería patética. Mi papá, que tenía el pelo largo, se lo cortó en señal de como judío, rasgándose las vestiduras y me pusieron como chancla. eras La el relación enemigo. era la oveja prietísima de la familia, ¿no? Y se muere. Y el 10 de mayo, o sea, todo sale chueco, ¿no? Y bueno, me la llevé a Tehuacán en una ambulancia del ISSSTE y allí la enterramos. Todos llegaron vestidos de lujo porque era 10 de mayo, todos estaban con sus madres, se salieron de los restaurantes, fue un funeral gigantesco, hace cuenta que se había muerto Pedro Infante. Pero era patético, era una cosa como, haz de cuenta Pedro Páramo, así todo surrealista, Ujú. realismo mágico, no sé, fue espantoso. Pero a mí me valía gorro. Yo siempre he sido una persona que va sobre lo que necesita, sobre lo que quiere, derecho y todo lo que pasa alrededor.
yo lo siento muchísimo, pero yo voy sobre lo mío porque no puedo detenerme a estar llorando. Y se lo dije a mi padre, ¿no? Que él sí se entregó a llorar muchos años. Yo le dije, yo no puedo estar llorando, padre, o sea, no creas que no me duele, pues era mi madre, pues claro que me duele. Y aparte, pues no se murió estando bien con la relación, ¿no? O sea, pues claro que me duele, pero no puedo quedarme en el dolor, yo tengo que seguir adelante. No, es que no la quería, bueno, ya, tú quédate a llorar si quieres, yo me voy a vivir la vida. Y me vine a vivir la vida que me tocó, pues como a cualquiera, ¿no? O sea, muy pesada, muy difícil, con estrecheces económicas, ahora peores que cuando era niño, porque ahora ya estaba solo, ya no estaba mamá que proveyera. Entonces yo tenía que rascarle para ver qué tragaba, ¿no? Pero pues todo eso fue formativo, o sea, yo nunca lo lamenté, nunca pasé, decía, ¿por qué mendiga vida, no? Yo sabía que así era, lo transité y pues ya. No sin estar triste, o sea, no te estoy diciendo que pasé todo eso feliz, ¿no? O sea, no, pues obviamente duele el rechazo, duele incluso supongo que tu papá tampoco ya tenías una buena relación por lo mismo. No, desde ahí en adelante fue pésimo todo, sí, fue patético, sí. ¿Y con los hermanos? También, patético, sí, patético. Entonces, pues era empezar prácticamente de cero. Cero, y aparte, ella, que cuando era chiquito decía que yo era el mejor actor, el actor que México esperaba, cuando le digo que quiero serlo profesionalmente me rechaza, pasa todo aquello, me vengo para acá, y yo le digo a la gente de aquí, yo quiero ser actor, y me voltean a ver, y dice, ¿tú? Y dices, no, pues no que era el mejor actor del mundo, sí. Entonces la gente, pues cuando empiezas te ven mal todos. Claro, del cielo a la tierra. Todos te dan de patadas para atrás, nadie quiere que entres, eres una amenaza, o sea, te dices que del cielo a la tierra. Empecé a hacer lo que me gustaba. 9 días después de que murió mi mamá. En un evento de cómics hay 5,000 personas, los 5,000 me conocen, pero un paso afuera de ese evento no me conocen ni mi padre. Me perdí tanto en el dolor de perder a Homero, que lo de la chamba, mis hijos, no me acordaba de ellos, no me acordaba de nada. ¿Cómo lograste salir de ese duelo? Pues me metí a terapia psiquiátrica, ni siquiera psicológica. 17 mendigos años sin él, suena el teléfono y me dicen que si quiero volver a hacer la voz de Homero Simpson. Yo dije, ¡sí! Me dibujaron a mí. Te dibujaron a ti, Humberto Vélez, inmortalizado. Sí, imposible. ¿Qué sentiste cuando te viste ahí? Me acordé del niño de 11 años. Esto es demasiado, excedió ese deseo. No podía hablar, se me salieron las lágrimas como ahorita. ¡March! ¡Ahí te voy! ¡Ciudadanos de Duloc! Vengo del bosque de los 100 acres. I'm here to break my heart. Hasta la vista, baby. Mike Wazowski. Tú eres mi hija, yo soy tu padre. Tú eres tonta, yo soy listo. Y eso nunca vas a poder cambiarlo.